35, pero no vamos a leer tanto. Mateo 18, comenzamos la lectura desde el versículo 23. Dice la palabra del Señor. Por eso el reino de los cielos, eso es Jesús hablándole a sus discípulos. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Un rey quiere decir un rey que fue a ajustar cuentas con un recaudador de impuestos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno de los que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él y dijo: tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Dice la historia que al salir de ahí, aquel que había sido perdonado, que la palabra dice que la deuda era de miles y miles de monedas de oro. Dice la palabra del Señor que justamente saliendo, ese que era siervo se encuentra con un consiervo, quiere decir que estaban al mismo nivel de jerarquía. Y este consiervo le debía unas cuantas monedas. Y dice la palabra del Señor que le dice: págame lo que me debes. Pero qué actitud. Págame lo que me debes. Mira, dame una oportunidad porque realmente en este momento no tengo el dinero, pero yo te voy a pagar. Dice la palabra del Señor que este siervo cogió al consiervo por el cuello y comenzó a apretarle el cuello y lo metió a la cárcel. Pero como siempre hay testigos que están viendo lo que nosotros estamos haciendo, hubo un bonche que fue donde el amo, donde el señor, donde el rey le dice: oye, pasó tal cosa con Migda, mira, le perdonaste a Migda todo lo que ella te debía. Sin embargo, se encontró con uno de los hermanos y como le debían $20, lo cogió por el cuello, lo botó de la iglesia, lo mandó a la cárcel. Y el amo llama al siervo y le dice: oye, hermano, estoy parafraseando, esta es la versión Migda habla hoy. Oye, hermano, quiere decir que usted recibió la benevolencia, pero usted no tuvo la paciencia, usted no tuvo benevolencia para un hermano suyo. Vete para los verdugos. Pero lo que me llama la atención es que más adelante, unos versículos más adelante, la palabra establece que de la misma forma en que yo no puedo perdonar a un hermano mío, va a ser la misma forma en que el Señor no me va a poder perdonar. Entonces, en un momento dado, Pedro le dice a Jesús: ¿y cuántas veces he yo de perdonar a mi hermano? 7 veces. No, Pedrito, saca el dedo, iglesia. No. 70 veces 7, tranquilo, ¿qué significa? Oye, ¿por qué el 7? El 7 es un sinónimo de perfección. Oye, 70 veces perfecta debe ser la transacción. Oye, no hay límites, tienes que perdonar. No hay límite. Las veces que sean necesarias, tienes que perdonar. Y cuando te ha bajado el mofongo y tuviste que perdonar y te sientes que estás fortalecido, prepárate porque viene otra saeta para ver si aprendiste el examen bien aprendido y vas a tener que volver a perdonar. Así que aprende la lección de una vez y por todas para que te duela menos. Cogemos el examen una vez, nos graduamos, entonces el Señor nos lleva a otras experiencias. A lo mejor las próximas son más dolorosas, a lo mejor las próximas son más refrescantes. Una cosa yo sé, que hasta que no perdones, no vas a ser libre del todo. Vas a cargar con esa culpa. A lo mejor no te has perdonado a ti mismo. Piénsalo. El Evangelio de Mateo capítulo 6, 14 en adelante dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará
vuestras ofensas. Y yo siempre lo he dicho, lo aprendí y lo digo. En la obediencia hay bendición. Usted no me pregunte por qué, pero en la obediencia hay bendición. Así que usted no se sienta avergonzado porque le toque a usted dar el primer paso. Porque el Señor siempre va a mirarte, el Señor siempre va a mirar dónde tú estás. En cada uno de los eventos de tu vida, Él está detrás del asunto. Él está ahí, viendo hasta dónde tú vas a llegar, hasta dónde tú estás dispuesto a ceder. Él lo cedió todo. La Biblia dice que Él se despojó. La Biblia dice que Él se vació de su gloria y Él vino aquí. Así que Él estuvo dispuesto a dejarlo todo. La pregunta es, ¿cuánto estás dispuesto tú a dejar? Esa es la pregunta. Que te dé vergüenza, que se avergüence el diablo. La Biblia dice, el mundo dice que tú maldigas al que te maldice, pero la Biblia dice que tú bendigas a los que te maldicen. Lucas capítulo 6, versículo 28, para aquellos que están anotando la cita, dice, bendecid a los que os maldicen y orad por aquellos que te vituperan. Lucas capítulo 6, versículo 28. Y el punto número 3, y ya estamos terminando. Él es un Dios de la devolución. Te dará doble porción. Esa es la parte del cheesecake. Ese es el cheesecake del proceso. Porque esa es la recompensa. Ese es el galardón. Que cuando tú eres obediente y cuando tú perdonas, Él nunca se va a quedar dado. Él siempre va a venir con retribución. ¿Acaso no fue lo que le pasó a Job? ¿No fue lo que le pasó a Job cuando lo perdió todo y cuando el Señor le vino a devolver, le dio mucho más de lo que tenía? Porque Él vio su corazón, Él vio las intenciones de su mente, Él vio cuál era su motivación. Hay galardón. Isaías capítulo 61, versículo 7 dice, y esto es para aquellos que pensamos que pedir perdón es un proceso de humillación. Aquellos que piensan que pedir perdón es una gran vergüenza. El Señor nunca te va a dejar tirado en el piso. El Señor nunca va a permitir que tú mueras en el proceso. A mí me encanta esta palabra de Isaías que dice, en vez de vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción. En vez de deshonra, se regocijará en su herencia. Y así en su tierra recibirá doble herencia y su alegría será eterna. La justicia de Dios es simplemente que tú recibas doble porción. Doble porción. A mí me encanta la expresión que dice que Él te da 100 veces más. Es que cuando uno hace negocios con Dios, uno nunca pierde. Uno siempre recibe más abundantemente de lo que está en nuestra mente finita. Yo le invito, iglesia, constantemente yo le invito a que usted se deje moldear por el Espíritu Santo. No es casualidad. Yo no conozco cómo ha sido tu semana. Yo no conozco muchas de las intimidades de ustedes, yo no las conozco, pero el Espíritu Santo las conoce. Y Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y de la misma forma que Él inspiró a Mikey la semana pasada cuando nos decía, mira, vienen al altar pero no beben del agua. De la misma forma el Espíritu Santo te dice hoy, si tú quieres manifestación del poder de Dios en tu vida, tú tienes que renunciar a la falta de perdón. Nadie lo puede hacer por ti. Tú puedes estar ahí una eternidad escuchando palabras. Tú puedes escuchar programas a través del internet